Te puedo ir, hermana Salí. Maravilloso, siempre es grato volver a juntarnos los días domingos para hablar de tu palabra. Siempre es grato poder vernos con nuestros hermanos, porque nos anhelamos ciertamente el uno al otro. Pero no podemos dejar de agradecer porque tú has permitido este medio para que de igual manera nos veamos y podamos juntos escuchar, aprender, Señor amado, y recordar tu palabra a cada instante. Muchos piensan que el mes de la Biblia se va, pero nosotros sabemos que tu palabra permanece todos los días. Y además dentro de la programación es hasta el 30 de octubre en la cual podemos hablar de tu palabra, palabra que hace tanto bien, que edifica, que consuela, que fortalece y que nos hace ver cosas que a veces no las habíamos notado. Toma en tus manos todo tu ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios les bendiga. Recuerden que mientras no opinen, es mejor mantener el micrófono apagado para no interrumpir la clase, ¿ya? Así que si a alguno le apago el micrófono, manténgalo apagado, a menos que quiera opinar, también puede hacerlo a través del chat. Hermana Gloria. A ver, ¿se ve la presentación? Sí. Amén. La lección de hoy se va a centrar en Romanos 3, del 9 al 18 más o menos, y hoy vamos a ver que no hay ningún justo, o como dice Pablo, no hay justo ni aún uno, no hay. Pero vamos a recordar, esta en nuestra clase número 4, desde que comenzamos con el libro de Romanos, esta es la cuarta clase, así que vamos a recordar un poquito la última clase que tuvimos de Romanos. Hablamos un poquito de la responsabilidad del privilegio. ¿Quiénes se sentían privilegiados? Los judíos. Acuérdense que Pablo estaba hablando a los judíos, pero también después se dirige a los gentiles y que cada cual se sentía especial. Los judíos sentían que eran de una manera y los paganos también se sentían de una manera distinta y cada cual quería sacar un poco de partido de esta situación. Y ya encontramos en este relato, en el capítulo 2, del 1 al 2, que dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Por qué está hablando esto? Porque los judíos condenaban a los gentiles por ser pecadores y no tener la ley, pero los gentiles condenaban a los judíos porque según ellos tenían cierta ventaja. Por lo tanto, ellos tenían que dar cuenta de la ley porque la tenían y ellos no la tenían. Y aquí estaba la rivalidad un poco entre estos dos grupos de personas. Los judíos, recordemos, ellos creían que ocupaban una posición privilegiada frente a Dios. ¿Por qué? Porque Dios podría ser el juez de los paganos, o sea, el que condena, pero para ellos Dios sería como ese protector especial. ¿Por qué? Porque eran el pueblo escogido. Pero Pablo aquí les dice a los judíos que son tan pecadores como los gentiles, y que al condenar a los gentiles y que a los judíos condenar a los gentiles, en el fondo se estaban condenando a ellos mismos. Porque Dios dice juzgará no sobre la base de la herencia racial, sino por la clase de vida que vivan. Es decir, todas las personas van a ser juzgadas y condenadas no por lo que por la ley que había sido dada, sino que más bien serán juzgadas en base a su propio conocimiento del bien y del mal. Entonces, los judíos, entonces, recordemos, siempre se consideraban en una posición especial y privilegiada con Dios. Pablo les decía a los judíos que estaban tomando la misericordia de Dios más como una invitación a pecar que como un incentivo a arrepentirse. Les decía: ¿ustedes creen que porque tienen la ley o porque ustedes son el pueblo escogido, eso a ustedes les da el derecho de hacer lo malo y de hacer lo que ustedes quieran?
en realidad debiesen de vivir más santamente, más que cualquier otro, porque ustedes tienen un mayor conocimiento. Dice que cuando Justino Mártir estaba discutiendo con un judío acerca de la posición de los judíos en el diálogo con Trifón, dice que el judío decía: los que son descendientes de Abraham, por naturaleza participarán del reino eterno, aunque sean pecadores e incrédulos y desobedientes a Dios. Imagínense ustedes, esto lo decía, aunque sean pecadores, aunque sean incrédulos, aunque desobedezcan, aunque hagan lo que hagan, por el solo hecho de ser judíos, tienen un lugar privilegiado. Y fue Heine el que hizo una famosa y cínica afirmación. Dice: no cabe duda que a este varón le preocupaba el otro mundo. Le preguntaron por qué estaba tan confiado y él contestó: Dios me perdonará. Y cuando le preguntaron por qué estaba tan seguro, él dijo: bueno, si para eso está, para perdonar. Como dirían alguien por ahí, es su función, es su labor, es lo que tiene que hacer, ¿no? Muchas veces se dice que a Pablo lo único que le importaba era la fe. Y aquí también entramos en otra discusión. A Pablo no le importaban las obras, le importaba solo la fe. Y dice, se suele marginar despectivamente como ajena al Nuevo Testamento, como que las obras ya no son parte de la vida del creyente, en este caso del judío o del creyente cual sea. Pero en realidad Pablo está poniendo otra cosa en la palestra. Cierto. Le está diciendo, ¿saben que Dios va a juzgar a cada uno según sus obras? Porque finalmente el creyente se comporta con obras, pero esas obras dan cuenta de qué cosa, de la fe que tiene. Es decir, el creyente se debe de comportar como creyente, ¿verdad? Entonces, en este caso, las obras sirven no para salvar, y ese es el punto de Pablo. Pablo no está diciendo que las obras sirven para salvar como antiguamente. Pablo dice, sí, las obras son necesarias, pero no es que sean un elemento de salvación. Las obras son necesarias porque muestran quién es el que cree de verdad y quién no. Entonces las obras son un fruto de la fe. Nuestra fe, dice, tiene que producir obras, porque es por las obras por las que somos aceptados o condenados. En el fondo, es lo que yo muestro, es lo que yo soy. Y es conforme a eso que seremos nosotros juzgados. Además, ya se dice en la Escritura, por su fruto los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos? Las obras. Cuando hablamos de fruto, en este sentido estamos hablando de nuestra vida, de nuestras obras, de cómo nosotros nos comportamos, de nuestro testimonio. Como yo soy, es lo que yo tengo en mi corazón, porque la palabra ya lo dice, de la abundancia del corazón habla la boca y hablan los hechos. Por lo tanto, los hechos aquí muestran quién yo soy, ¿verdad? También tenemos la ley que no está escrita, y aquí ahí entramos también en el caso ya de los gentiles, de los paganos, de los que no eran judíos. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también han de perecer. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. O sea, no por saber la ley ya te justificaste y Dios ya te perdonó. No. ¿Quiénes son? Los que hacen la ley, los que la cumplen. Esos serán justificados. Y en este pasaje, como dijimos, Pablo ya se está dirigiendo al otro grupo de personas que son los gentiles. Antes ya había hablado a los judíos y les había dicho, ¿ustedes se creen que por ser judíos tienen un privilegio? No. No tienen ningún privilegio, no tienen ninguna esperanza, ninguna ventaja, digamos, en relación a aquellos que no tienen la ley. Y dice, un gentil podría objetar o podría decir, ¿es justo que Dios condene a los judíos porque estos tenían la ley y deberían saber mejor que nadie las cosas que hacían? Pero nosotros nos libraremos del juicio porque en realidad no hemos tenido oportunidad de conocer la ley. Por lo tanto, como no sabíamos, no teníamos idea, por lo tanto nosotros no debiésemos de ser condenados porque nosotros nadie nos dio la ley.
Y en este caso Pablo dice que establece dos grandes principios. Primero, cada uno será juzgado por lo que tuvo oportunidad de saber. No se le va a pedir más de lo que tiene en su mente y en su corazón. Y segundo, Pablo sigue diciendo que hasta los que no conocieron la ley escrita tenían otra ley en el corazón. Nosotros lo llamaríamos un conocimiento del bien y del mal. Y acá yo puse todos estos símbolos que son las reglamentaciones del tránsito. Cuando uno no las cumple, está violando las leyes que uno ya conoce. Son leyes del tránsito. Hay leyes, ahora tenemos las leyes de sanidad, las leyes del Ministerio de Salud. Tenemos leyes que cumplir. Hay que ponerse la mascarilla, hay que tratar de mantener la distancia, hay que lavarse repetidamente las manos. Es decir, son leyes que nosotros tenemos que cumplir y si no las cumplimos vamos a sufrir las consecuencias de eso. Entonces dice Pablo que estaban vigentes en el universo las leyes de la salud, las leyes morales, que gobiernan la vida. ¿Y quién puso estas leyes en el universo? Dios. Por lo tanto, cada cual va a ser juzgado de acuerdo a su propio conocimiento, ¿verdad? Pablo dice, veía al mundo dividido en dos clases de personas. A los judíos, con la ley que procedía directamente de Dios y estaba escrita de forma que se la podía leer, es decir, habían cosas concretas. Ya estaba escrita en papiros y antiguamente en piedra, en tablillas. Se escribía la ley como algo concreto y real, ¿verdad? Y Pablo también veía a las demás naciones sin una ley escrita, pero con un conocimiento del bien y del mal implantado por Dios en sus corazones. Por lo tanto, nadie podía decir, yo ante Dios no tengo ni culpa de nada. No podía decir. No la podía pretender, dice el judío, quedar libre de toda culpa por el hecho de ocupar un lugar especial en el plan de Dios. Y el gentil tampoco, dice, por el hecho de no haber recibido la ley escrita. El judío será juzgado como alguien que ha conocido la ley. Y el gentil como uno que tiene conciencia, ¿no es cierto?, que Dios le ha dado. Dios juzgará a cada uno de acuerdo a lo que ha conocido y ha tenido oportunidad de conocer, porque Él no es injusto. Y entonces dice, los judíos, ¿tenemos entonces alguna ventaja? Y Pablo dice, claro que no, porque ya hemos acusado a todos los judíos y griegos de que están todos bajo el poder del pecado. Como está escrito, no hay nadie que sea justo ni uno. Nadie se da por enterado, nadie busca al Señor. Todos se han desviado y se han echado a perder. No hay nadie que haga cosas buenas, ni uno solo. Tienen una boca que parece una tumba abierta, ultiman el fraude con sus lenguas. Tienen veneno de víboras en los labios y las bocas cargadas de maldiciones y hiel. Sus pies son rápidos para correr a cometer asesinatos. La destrucción y la desgracia están en sus caminos, pero ni conocen el camino de la paz. No tienen nunca el temor de Dios en los ojos. ¿A quién se está dirigiendo? A todos. Aquí Pablo está dirigiéndose a judíos, a griegos, y cuando menciona griego en realidad está diciendo a todos los que no son judíos, ¿verdad? En el pasaje anterior Pablo insistía en que a pesar de todo los judíos tenían una posición especial en el plan de Dios, nunca lo niega. No nos sorprende entonces que el objetor, cuando hablamos de objetor, acuérdense ustedes que dijimos que en este caso Pablo está usando una figura, una forma, un método de enseñanza que tiene que ver como un diálogo con algún personaje que no existe. Él se hace preguntas y se las responde él mismo, ¿ya? Dice, no nos sorprende entonces que el objetor pregunte si eso quiere decir que los judíos le llegaban alguna ventaja a los demás pueblos. ¿Tienen ventaja los judíos por tener esta ley? Y la respuesta de Pablo es que tanto los judíos como los no judíos, es decir, los gentiles, si están sin Cristo, todos están bajo el dominio del pecado. Y esta palabra es clave, dominio, no la olviden, dominio. La frase griega que usa es muy sugestiva, hipojamartían. En este sentido, hipo quiere decir en el poder de o bajo la autoridad de. Y ya en Mateo el centurión que dice, tengo soldados hipogemautón, es decir, por debajo de mí o bajo mi tutela, ¿verdad? Bajo mi autoridad. Es decir,
están a mis órdenes. Un escolar está hipopaidagogon, es decir, bajo la dirección de un pedagogo, ¿verdad? En su estado natural, sin Cristo, el ser humano está bajo el control del pecado y es incapaz de evadirse de este dominio del pecado. El que no conoce a Cristo está bajo este dominio y es prácticamente imposible evitarlo, porque el pecado le manda, le ordena, le domina, lo gobierna, ¿verdad? Dice hay otra palabra interesante en este pasaje que es la del versículo 12. Todas, a una, se desviaron, se hicieron inútiles. La palabra griega es aigeroo, que quiere decir literalmente dejar inútil. Dice, se usa en relación con la leche que se ha estropeado. La naturaleza humana sin Cristo es una cosa corrompida y además es inútil, no sirve. Lo único que hace es echar a perder lo demás. Algo que está, un alimento que está en mal estado, si usted pone un alimento al lado que está bueno, el alimento malo lo va a echar a perder. Por eso es que es tan importante en dar fruto de arrepentimiento. Pablo dice, hace aquí lo que solían hacer los rabinos. En los versículos 10 y 18 dice Pablo ensarta una serie de textos del Antiguo Testamento. No los cita literalmente, sino que de memoria. Pablo está tomando ya el Antiguo Testamento y aunque no dice este pasaje se encuentra en Salmos, este otro en Isaías, no lo dice, simplemente los menciona y los pone ahí, porque acuérdense ustedes que ¿quién era Pablo? Pablo era un rabino, o sea, era alguien que se conocía muy bien la ley, ¿ya? Por lo tanto, él toma todos estos versículos de la ley del Antiguo Testamento y los va utilizando en su discurso, ¿no es cierto? Era un método frecuente que utilizaban los rabinos y en ese tiempo que lo llamaban jarás, que quiere decir ensartar perlas, es decir, para ellos estas palabras eran valiosas y tomaban un poco de estas palabras y las iban ensartando y metiendo ahí en su discurso para darle una fuerza a lo que querían ellos decir, ¿verdad? Dice que esta es una descripción terrible de la naturaleza humana en su estado sin Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cosas, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que comprender y que aprender por qué nosotros ahora tenemos algunas diferencias, ¿verdad? Vaughan señala que estos textos del Antiguo Testamento describen tres cosas. Primero, el carácter, dice, cuyas notas distintivas son la ignorancia, la indiferencia, la tortuosidad y la inutilidad. Segundo, la lengua que se caracteriza por sus cualidades destructivas, mentirosas y maliciosas. Y tercero, la conducta que se manifiesta en la opresión, la injuria, la implacabilidad. ¿Qué cosa? Estos son los resultados de no tener en cuenta a Dios. Todas estas características, la indiferencia, el ignorar. ¿Por qué la ponemos? El ignorar. Porque ya el autor, me parece que en Hebreos dice, o Pedro dice, estos ignoran voluntariamente. ¿Por qué? Porque no hay nadie que ante Dios, y creo que lo vimos en la clase anterior, que pueda decir, yo nunca tuve idea que había un ser superior, no tenía idea, porque ya Dios está hablando desde la creación. Dice de modo que no tienen excusa, porque la creación ya está hablando de que hay un ser divino. ¿Qué es lo que tiene que hacer el ser humano? Encontrar a ese ser divino, informarse. Fíjese que esto es lo mismo que la ley. La ley en Chile, y no sé en otros países, pero aquí la ley, uno no puede decirle a un juez, no tenía idea que la ley decía eso. Usted sabe que eso usted no lo puede decir, porque nuestra obligación es conocer la ley. Es decir, nosotros tenemos que leerla, conocerla, porque ante los ojos del juez nadie puede decir yo no sabía. ¿Por qué? Porque la ley es pública.
Y todos nosotros que vivimos en un estado bajo leyes, tenemos que conocer las leyes. Esto es lo mismo. Dios hace cosas que van mostrándole a la humanidad de su existencia. Le está diciendo Dios a la gente, yo existo, yo estoy, yo soy. Pero la gente no quiere saber de Dios. No porque Dios no se lo hubiese mostrado. Es porque la gente simplemente no quiso saber de Dios. Entonces, por eso que se llama la ignorancia. Porque alguien puede decir por ahí, pero ¿cómo van a culpar a una persona que no sabe? Si no sabe. Bueno, tendría que saber. Es decir, Dios, si está mostrando cosas, es para que la gente se preocupe de ver, a ver, ¿qué es lo que está diciéndome esto? Pero generalmente, nosotros los seres humanos, en su gran mayoría, me cuento, a veces no nos preocupamos de informarnos y de saber cómo funciona esto y cómo funciona esto otro. Y hoy lo podemos ver en todas las discusiones que tenemos nosotros del tema de las votaciones y que la gente a veces opinamos y a veces opinamos sin mayor conocimiento. Y eso es un error nuestro porque todo es público, por lo tanto nosotros tendríamos la obligación de informarnos y de saber. Por eso que de la existencia de Dios frente a los ojos de Dios, el ser humano es responsable porque Dios ya se está mostrando y el ser humano no ha querido investigar, no ha querido saber, no se ha querido preocupar. Por eso es que cuando alguien se convierte al Señor y vive preguntando, yo no digo que nunca pregunte, pero es esa gente que vive preguntando, ¿será malo esto? Fíjese que será malo esto otro. Cuando alguien ya lleva un tiempo en una iglesia y vive preguntando estas cosas, ¿qué le indica a usted? Pueden que le indiquen dos cosas. Por un lado, puede que le indique que esa persona a lo mejor quiere hacer lo malo y quiere escuchar que alguien le diga, le afirme lo que quiere hacer, pero también lo más probable es que quiera decir que esa persona no está leyendo la escritura. Y le pregunta a otro porque no se está preocupando de leer y de saber qué es lo que Dios le está demandando. Entonces es nuestra responsabilidad dejar la ignorancia. En nuestro país hay muy poca gente analfabeta, porque el Estado se preocupa de que la gente aprenda, de que la gente sepa. Hay colegios de adultos, yo misma estudié adulta en mi enseñanza media, pero es una preocupación personal de cada cual. Es decir, la gente que se quiera educar y quiera aprender a leer y a escribir, lo va a hacer si quiere hacerlo, porque las instancias están. Entonces, la ignorancia frente a Dios nunca será una excusa. Entonces, cuando nosotros leemos de la ignorancia, cuando leemos la escritura, la palabra ignorancia tiene que ver justamente con esto de la responsabilidad de investigar y de saber. Cuando la persona se convierte, ¿qué es lo primero que debe hacer? Leer, ir a la iglesia. Los cristianos en general deben estar todos participando en las escuelas dominicales, en los estudios bíblicos. Deberían de estar, yo siempre digo, los seminarios y las iglesias en sus talleres, en sus escuelas dominicales, en sus estudios bíblicos, debiesen de estar toda la congregación, porque por la falta de información se cometen errores que pueden traer graves consecuencias, ¿verdad? Entonces, todas estas características que vemos acá son características propias de alguien que no se preocupa de leer, que no se preocupa de investigar y que puede que esté yendo a una iglesia y tal vez a veces por años, pero si su vida no ha cambiado, algo está pasando ahí. Cuando el Señor llega a la vida de una persona, yo siempre digo, hay cambios. No siempre son drásticos, como hoy día era una cosa y mañana soy otra cosa en cuanto a mis conductas. Eso a veces es un proceso que lleva un tiempo, pero es un proceso que tiene que ir siempre en crecimiento. Yo conocí a una persona que era cristiana de una iglesia
Entonces ella una vez me contaba me contaba de un problema que tuvo con alguien, un vecino creo. Entonces ella le dijo grosería y garabatos y le insultó al vecino. Entonces yo le dije, ¿pero por qué usted hizo eso? Me dijo, no, es que cuando uno, tú sabes, pues, con la rabia a uno le salen estas cosas y como que se justificó. No, el cristiano no puede, no debe. Y a la persona que se le sale eso es porque su vida no ha cambiado. Al cristiano no se le puede salir esto. No, es que se me salió. Entonces, como se le salió, trata de justificarse que en realidad se le chispoteó, como decía por ahí. Pero no, porque el cristiano tiene que tener una nueva mente. Acuérdese usted, y ahora dice, tenemos la mente de Cristo. Y hay cosas que en el cristiano tienen que ir desarraigándose, tienen que ir saliendo de a poco. Hay cosas que tienen que eliminarse por completo de la vida de un cristiano. La vida del cristiano es un constante avanzar y nivelar hacia arriba. Esto en el cristiano no existe, porque el cristiano que se detiene, o sea, inexorablemente va a empezar a hacer esto, a bajar, porque está descuidando. Y el enemigo que está atento y nos empieza a bombardear con información, con datos, con cosas, nosotros a veces no nos damos cuenta, pero a veces está cerca de nosotros toda ese bombardeo que el enemigo nos tiene cercado y muchas veces nosotros caemos en eso y a mí me pasa. A veces critico algo y yo misma soy culpable a veces de eso mismo y tengo que después reconocerlo y tengo que lamentarme frente a Dios cuando yo he hecho eso y finalmente yo también lo hago. Yo también lo he hecho. ¿Cuál es el punto? Me tengo que plantear en mi mente que cuando vuelvan de nuevo esa oportunidad, no hacerlo. Ese es el crecimiento. El cristiano siempre va a tener la oportunidad de volver a pecar en lo que más le ha costado dejar. Pero el cristiano, ¿qué va a hacer? Va a decir que no, ¿verdad? Dice, nadie ha visto tan claramente como Pablo la maldad de la naturaleza humana. Pero advertimos, dice, que esto no era para él una llamada a la desesperación. Pablo no decía, oh, qué terrible que vamos a ver, estamos todos perdidos. Él no decía eso, sino que decía que era un desafío a la esperanza. Cuando decimos que Pablo creía en el pecado original y en la depravación de la naturaleza humana, no debemos concluir que la desesperanza, que desesperar, dice, no debemos concluir que desesperara de la naturaleza humana ni que la mirara con un desprecio. ¿Qué es lo que estaba diciendo él? Es cierto, la naturaleza humana está toda perdida porque cayó de la gracia de Dios, ¿verdad? Pero Pablo estaba mirando, como decíamos nosotros, está mirando el vaso medio lleno. Una vez cuando William de Bath ya era anciano, dijo, me va fallando la memoria, pero hay dos cosas de las que no me olvido nunca, que soy un gran pecador y que Jesucristo es un gran salvador. Soy un gran pecador, la desgracia y la tragedia de la humanidad, pero que Cristo es el gran salvador es la esperanza que Pablo estaba viendo, ¿verdad? Entonces, Pablo aquí hace referencia al Salmo 14 del 1 al 3 que dice que no hay justo. Recién lo leímos, ¿verdad? ¿Y qué sí significa? Dice que nadie es inocente. Pablo cuando dice que no hay nadie justo, no está hablando de la perfección. Está diciendo en realidad la humanidad toda es pecadora y peca porque elige hacerlo, porque está bajo el dominio del pecado, porque el ser humano cayó de la gracia de Dios. Dice, cada persona es valiosa a los ojos de Dios porque Él nos ha creado a su imagen y por lo tanto nos ama. Pero no hay un solo justo, o sea, no hay persona que se haya ganado el estar bien con Dios. ¿Quién se lo ha ganado? ¿Qué podemos hacer para nosotros encontrar esta amistad con Dios? Porque la amistad con Dios se perdió. Cuando Adán pecó se perdió la amistad con Dios. Pero, ¿qué podemos nosotros hacer para ganarnos la amistad con Dios nuevamente? Nada. Como decía alguien por ahí,
yo no puedo hacer nada para que Dios me ame más, pero tampoco puedo hacer nada para que Dios me ame menos. Hay cosas que no dependen de nosotros en cuanto a su esencia profunda. ¿Qué puedo hacer yo para ganarme la amistad con Dios? Para ganarme el estar en paz. Pablo dice más adelante, justificados pues por la fe, ¿qué tenemos para con Dios? Tenemos paz. Y esta paz de la que habla Pablo no es esa paz del corazón, no es la paz que tenemos frente a los problemas, no, es la paz con Él. Podemos volver a tener una relación con Dios. Esa relación que se rompió, ahora la podemos volver a recomponer por medio de la justificación. Es decir, yo no puedo hacer nada para amistarme con Dios, porque el que lo hizo fue Cristo. Yo solo ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Creer. Y cuando yo creo, yo me apropio de ese sacrificio de Cristo y vuelve mi vida a estar en esa paz, en esa relación con Dios. Y en este caso, como decía yo, la paz tiene que ver con esta volver a amistarnos. Por eso es que cuando nosotros predicamos tenemos que tener ojo con los textos que usamos. Porque yo no puedo usar este texto para hablar de la paz en medio de los problemas, por ejemplo. Este texto no me serviría. Este texto tiene que ver solamente con la paz mía o suya con el Señor. Es decir, ya Dios no está enojado más conmigo. Estamos amistados, ¿verdad? A pesar, dice, de lo valioso, de ser valiosos, hemos caído en pecado. Pero Dios, a través de su Hijo, nos ha redimido y nos ofrece perdón si nos volvemos a Él en la fe. Entonces, obras para nosotros encontrar la salvación no tenemos, no hay nada que yo pueda hacer para lograr ser salvo. Lo único que yo puedo hacer ahora entonces es creer, ver a Jesús, venir a Él y aceptarlo y aceptar ese sacrificio y desde ahí en adelante comenzar a vivir una vida nueva. Pablo dice, usa estas referencias, estas perlas que él va insertando en su discurso para mostrar que la humanidad en general, en su actual condición, es pecadora, que es inaceptable ante Dios, que Dios está enemistado con esta humanidad porque pecó, porque cayó. Fíjese usted que estas frases me llamaron la atención. ¿Alguno de nosotros ha dicho alguna vez, en realidad no soy tan malo, soy buena persona, no le hago el mal a nadie? Y cuando nosotros a veces hablamos del Señor, mucha gente nos dice, sí, pero que yo ¿de qué me tengo que arrepentir? Si yo no soy malo, yo no robo, no mato, no soy malo. Pero dice más abajo, ¿has mentido alguna vez? ¿Hemos mentido alguna vez? ¿Quién de nosotros, y estoy hablando de nosotros ahora los cristianos, quién de nosotros los cristianos nunca ha mentido? Todos hemos mentido en más de una ocasión. Y probablemente y tristemente tal vez vamos a mentir más adelante. Tal vez. Es lo que no debiésemos hacer, pero puede ser. ¿Alguna vez hemos herido los sentimientos de alguien a través de nuestras palabras o de nuestro tono de voz? A mí me ha pasado. Me ha pasado. Muchas veces he herido gente porque a veces mi tono de voz, la gente me dice, pero no me retes. Y no, si no te estoy retando, es que yo hablo así. Hablo fuerte porque tengo un problema para escuchar y siempre he hablado de esta manera, pero son cosas que yo tengo que ir pensando porque a veces ofendo a la gente y no me doy cuenta. Y esas cosas cuando yo no sé que las hago, obviamente ante los ojos de Dios no hay problema. Pero cuando ya me lo ha dicho la gente y yo lo sigo haciendo, ahí ya es pecado porque yo ya tengo conciencia de que eso daña a las personas. Por lo tanto, mi responsabilidad es cambiar eso y en eso tenemos que ir trabajando cada día nosotros, los cristianos. ¿Quién no ha pecado, dice, en pensamiento, en palabra, en obra? Porque en la antigüedad o en el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que se juzgaba o qué es lo que se condenaba? Las acciones reales, hechos concretos. Si no, veamos el caso de la mujer adúltera. La traen a Jesús con testigos, porque la ley decía que tenían que tener testigos. O sea, esta gente que le trajo a esta mujer a Jesús estaban bien bajo la ley, estaban cumpliendo la ley. La encontramos infragante, es decir, con las manos en la masa,
adulterando. Así que la pillamos, chanchita, y la ley dice que esta mujer tiene que morir apedreada. Una ley, por cierto, absolutamente machista, que al hombre lo deja libre, porque del hombre no se habla nada aquí, se habla solamente de la mujer. Por eso que tenemos que tener ojo cuando leemos el texto, porque no se olviden nunca ustedes que la Biblia es un libro escrito para orientales, para su cultura, y que obviamente hay cosas que nosotros no podemos tomar, como es la discusión de que la mujer no puede ser pastora o no puede hacer ciertas cosas, porque Pablo lo prohíbe, porque es la cultura judía, hermano, es distinta. Hoy todavía la mujer en la cultura judía es mirada como de segunda o tercera categoría. Antiguamente era peor. Las mujeres a sus esposos los llamaban señor. Y señor viene de amo. Yo soy tu esclava y tú eres mi amo, mi dueño, puedes hacer conmigo lo que quieras. Eso le estaba diciendo. Pero hoy no es así. Hoy no es así. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que recordar? Que no se nos tiene que olvidar nunca. Que somos pecadores, alejados, pecadores regenerados. Ya Jesús le hablaba al hombre ahí cuando le decía a Nicodemo que tienes que nacer de nuevo. Esto es la regeneración, el nuevo nacimiento. Tienes que nacer de nuevo, ¿verdad? Entonces, nosotros, no es que el pecado ya nunca más está a la puerta, como le dijo Dios a Caín. El pecado está a la puerta, ahí está. Y para nosotros el pecado también siempre está ahí, nos ronda. Nadie debe negar que es pecador. Somos regenerados. Más tenemos que permitir que nosotros tenemos que seguir siempre con esta necesidad de que Dios nos fortalezca para vencernos cada día. Porque cuando nosotros venimos a Cristo, nuestra humanidad caída quedó ahí. Y ahora tenemos una nueva naturaleza. Tenemos dos naturalezas que luchan en nosotros. Pablo ya lo decía. Pero Pablo daba gracias porque tenía una victoria, que era haber creído en Cristo. Y mientras nosotros obedezcamos a la palabra del Señor, también somos vencedores y vamos a vencer a nuestra naturaleza. Por eso que la salvación también es escatológica, es futura. ¿Por qué? Porque mientras estemos en este cuerpo, estamos todavía con la antigua naturaleza. Cuando estemos con el Señor, ya estaremos con nuestros cuerpos glorificados y ahí la salvación será un hecho real y concreto, una realidad. Por ahora es por la fe. ¿Y qué quiere decir eso? Que vivimos luchando en contra del pecado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es simplemente vivir de acuerdo a la Escritura, entender que nosotros somos cristianos, que tenemos que vivir agradando a Dios, pero eso significa que yo tengo que leer, que yo me tengo que preparar, que yo tengo que investigar. ¿Dónde? La Escritura. La palabra del Señor está para mí siempre ahí. Y nosotros en Chile tenemos el gran privilegio de tener acceso a la Escritura de 1000 formas. Hoy las redes sociales o hoy el Internet nos da la posibilidad de tener la Biblia en distintos formatos, distintas traducciones, la podemos tener en el teléfono. O sea, a los ojos de Dios nosotros no tenemos ninguna justificación para desconocer algo. Por lo tanto, hoy nosotros somos esclavos de Cristo, pero eso es algo que tenemos que nosotros ir ratificando todos los días. Todos los días ratificamos que yo soy esclava de Cristo. Y por eso que tenemos que leer la Escritura para vivir haciendo la voluntad de Dios. No hay justo, ni aún uno, pero nosotros vivimos en la esperanza de que mientras nosotros cumplamos la Escritura, estamos firmes y seguros en el Señor, no desconociendo ni negando que nuestra naturaleza pecaminosa está aquí todavía, está con nosotros. Pero nuestra lucha es contra esa vieja naturaleza y el Señor nos dejó una herramienta poderosa, 3 herramientas, mire, 3 herramientas poderosas para luchar con esto.
Primero, el Espíritu Santo. Segundo, la Escritura. Y tercero, la oración. Estas 3 herramientas las tenemos que nosotros ejercitar cada día para ser vencedores de toda esta vida en la cual nosotros tenemos que luchar con nosotros mismos. Porque con esto vamos a terminar, porque el peor enemigo, hermanos, que nosotros tenemos, fíjese lo que voy a decir, ni siquiera es el diablo, ni siquiera es el mundo. El peor enemigo nuestro somos nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque yo decido si le hago caso al mundo, porque yo decido si le hago caso al diablo, porque el diablo no me puede poseer, no me puede mandar. Yo decido si lo obedezco, yo decido si obedezco a este mundo. Entonces los peores enemigos es nuestra propia mentalidad, y por eso es que tenemos que vivir cada día sometiéndonos al Señor, leyendo su palabra, orando mucho y obedeciendo, que es lo principal. Así que, hermano, que el Señor nos pueda ayudar, porque este es nuestro desafío de todos los días, de crecer y de ser mejores frente a los ojos del Señor. Así que los dejo, espero si tienen preguntas, algún aporte, alguna acotación, espero que me lo puedan hacer, y yo lo estoy leyendo, lo estoy escuchando, y les cedo la palabra a mi hermano Luis, no sé si estará por ahí, para que pueda abrir micrófono por si alguien quiere hacer una pregunta, un comentario. Hermano, todo bien recibido, y yo también necesito aprender de ustedes. Amén. Muchas gracias, hermana Gloria, y quiero saber si hay algún hermano que quiera opinar, que tenga alguna opinión, algo que le quedó ahí, o alguna pregunta, alguna duda. Hermana Mercedes. Dele no, hermana Mercedes. Tiene que abrir el micrófono. No se escucha, hermanita Mercedes. Sí. No escuchamos nada. Algo está pasando con el micrófono. El celular. La hermana Sí, Mercedes. ahí sí. Ahí sí. No, yo más que nada, una pregunta que me quedó dando vuelta con respecto a la paz, la explicación que usted dio, la paz con Dios, ¿cierto? Cuando hay paz, cuando hay guerra, y después se deja de haber guerra, dice la paz, ¿cierto? Y yo una pregunta que decía, al ver el contexto de esta paz, que tenemos paz con Dios, que ya no somos enemigos de Dios, estamos unidos con Él. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, muere una persona y uno va y le da la condolencia y le dice paz? ¿Sería una palabra inadecuada ahí, o sería solamente que Dios ponga el consuelo? Porque siempre uno dice que Dios ponga paz en su corazón, que ponga paz. Entonces, debido al contexto de lo que estamos hablando hoy día, que la paz es cuando no hay guerra ya. Ya te hago la paz, ya no estamos enojados, hay paz. Perdón la pregunta, pero que me quedo sin... No, está buena. Está muy buena. Acuérdense ustedes que yo dije que nosotros no podemos utilizar ciertos textos de la Biblia para predicar. Ahora, cuando yo le doy la paz a alguien, no estoy utilizando una paz en específico, porque no estoy hablando de ningún texto, ¿verdad? No estoy diciendo, mira, te doy la paz de Romanos 12, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo te doy la paz, y está bien dicho, hermana Mercedes, porque en este contexto, como yo no estoy usando ningún texto bíblico para desarrollarlo, para enseñarlo, se entiende que la paz que usted está deseando a una persona es la paz del corazón. Es la paz que quita la tristeza, que calma el dolor. Así que, hermana Mercedes, está bien dicho dar la paz, no está mal. Está bien dicho. Gracias. En cuanto dependa de vosotros, estar en paz los unos con los otros. Y esa paz es la que tenemos que... Yo entiendo, hermana Gloria, ahí que usted dice que no usemos un texto que no está en ese contexto para argumentar la paz, porque ahí está hablando de la paz de Dios con el hombre, ¿cierto? Eso es. Exactamente, justamente. Claro, lo hablé en el contexto de tomar el texto y enseñarlo o predicarlo, ¿verdad? Porque si yo hablo de la Pero paz, predicarlo en otro contexto, eso. justamente no puedo sacar el texto de contexto y ubicarlo en otra realidad.
Justamente, tiene que ver solamente con eso, pero dar la paz está bien, sí, hay que Ok. darla. Amén. Pastora, póngale el micrófono así porque no escuchamos nada. ¿Se escucha? Todavía no se escucha, ahí con los Ahí lentes, está buscando el... sí, sí, ahí sí. ahí sí. Cuando ya había resucitado Jesús, estaban todos los apóstoles asustados en un lugar determinado y viene Jesús, porque ellos en estos momentos estaban abrumados, afligidos, y les dice, paz a vosotros. Entonces ahí está hablando de la paz al corazón por el momento que estaban viviendo. Eso nomás. Amén. Sí, Veo, buenísima. Claro, Aló, justamente tiene que ver con la paz de la angustia, del miedo, ¿verdad? hola, Muy así buena. es. Veo 3 hola, micrófonos abiertos. La hermana Elena, el hermano Marco. Sí, Ah, no, esos dos no. La hermana Elena primero. ya, ya, hola, ok. buen día a todos. Sí, Buenos buen días. punto el de la paz y cómo usamos el texto. Y, y me quedó muy claro el contexto que usó la hermana Gloria al decirnos que esa paz que reconoce Pablo ante Dios es la paz de estamos a cuenta. No hay nada entre Dios y el hombre. Y la otra paz que, como decía, no debemos dejar de darla, es la que Jesús cuando se presenta con sus discípulos o cuando nosotros la damos en tiempos de angustia, de duelo, es la paz que deseamos en el Dios, en el Cristo que tiene todo bajo control. Cristo dijo, Exactamente. mi paz os dejo, mi paz os doy. Y Él nos la da como el mundo la da, entonces nos invita a que confiemos, porque Él es el que tiene el control de todas las cosas. Así que, pero es una gran diferencia, y estoy muy de acuerdo con Gloria, en que debemos tener cuidado en la utilización del texto, ¿ya? Este de acá de Pablo tiene que hacernos reflexionar de las veces en que estamos en oposición a esa paz con Dios, debido a nuestros actos, como nos enseñaba Gloria, debido a nuestras obras, a cómo estamos aplicando la fe. La fe tiene que llevarnos a desarrollarnos a la imagen de Cristo, vivir en eso. Y en eso tenemos una constante lucha por nuestra humanidad, que tiene siempre tendencia a hacer lo malo delante de Dios, lo incorrecto delante de Dios. Eso. Muchas Gracias. gracias, muy, muy buen comentario. Hermano Marcos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo O estás? Marco. O Marco. Marco. Marco Antonio es mi nombre, acuérdate. No es Marcos. Marco es segundo nombre. Bueno, con respecto a lo que dice Gloria, la verdad es que hubo un tiempo en que la clase pasé algo muy parecido a esto, pero lo que me llama la atención es lo siguiente. Si yo tengo paz con Dios, entiendo de que los problemas que tenga o vengan los problemas, bajo la cobertura de Dios, yo tengo la paz asegurada. No, o sea, es decir, no voy a tener, ¿cómo explicarlo? A ver, para que me entiendan. No me voy a desesperar en los problemas que puedan venir por la paz que yo tengo en Cristo, porque estoy seguro que, como dice la hermana Elena, Él lo tiene todo bajo control, aunque yo esté en pecado o haya pecado y me haya arrepentido, como dice la Gloria, mientras estemos en este cuerpo no tenemos ninguna posibilidad de llegar a la estatura de un varón perfecto, al menos que seamos como Cristo en santidad. Ahora, la paz, yo no podría utilizar textos bíblicos a una persona que no conoce a Cristo, como dice la hermana Gloria ahí, porque no podría hacer eso, porque no entendería esa paz que para el mundo es incomprensible. ¿Cómo alguien dice, cómo puede tener la paz teniendo los tremendos problemas? ¿Me entiende lo que digo? Lo que yo pienso, lo que yo creo. Por eso digo que si yo tengo paz en Cristo Jesús, problemas que vengan no me van a destabilizar mi fe,
Eso es más o menos lo que trato de decir, hermano Luis. Si estoy equivocado, por favor, alguien que me diga, no, estás mal, ¿ok? Sí, no, está bien, Marco, que Bien. por eso yo decía, aquí estamos hablando de la paz del corazón, de la paz, de la Sí, certeza de que Dios está con nosotros, que nos sí, fortalece, que nos sustenta, ¿verdad? De esa sí, paz estamos hablando ok, y es muy necesaria, la necesitamos cada día. sí, Pero, y por eso que hacíamos la diferencia y como decía nuestra hermana Elena, la paz, a ver, si yo quisiera predicar de la paz del corazón, por ejemplo, este texto de Romano no me serviría. no, Eso es lo pues que yo quiero no decir. entiendo. Claro, sí te entiendo Quisiera enseñar, si yo quisiera enseñar de la paz del corazón, de la paz en medio de los problemas a la congregación o a alguien, este texto de Romano no me serviría porque aquí Pablo está hablando de la paz con Dios, de la sí, amistad, de volver a amistarse. En ese ok, contexto es que nosotros tenemos que hacer la diferencia, se aplica para los que predican y para los que enseñan, ¿verdad? Porque cuando cualquier persona le da la paz a otra, se sobreentiende y está hablando de esa paz del corazón, de esa paz que decía mi hermana Sara que le dio Jesús a aquellos que iban asustados. De esa paz estamos hablando y se sobreentiende. sí, Eso. yo lo entiendo perfectamente, Está Gloria. muy bien, Marco. Está muy bien, muy bien. Ok, Un vale. comentario Eso mío, sería. gracias hermano Marco, un comentario Vale. mío, Gloria, y tal vez para madurarlo y seguirlo pensando. Hoy día siempre decimos que la cultura judía era machista y tal vez los rasgos sí son de una, como hoy día se ve, es machismo. Pero yo diría, más que machismo, es que ellos se creían superiores. ¿Por qué lo digo? Claro. Porque no solo menospreciaban a la mujer, ellos también menospreciaban a cualquiera que no fuera judío. Incluso los niños tampoco tenían valor para los judíos, tanto valor, no tenían opinión o cosas así. Entonces, siempre como que se toma ese argumento como fuerte y que la Biblia es machista, pero yo creo que más que machista es que el judío se creía superior, era discriminador respecto a todo lo que no era él mismo, partiendo de la mujer. Sí, pero igual es machista, porque fíjate que en muchas ocasiones los hijos tenían más privilegio que las mujeres. Es cierto. Sí, es cierto que el judío es discriminador con todas las demás naciones, y creo que en algún caso lo conté, que yo tuve la oportunidad de conversar con un judío mesiánico, un judío que creyó en Cristo, y pero ellos eran los especiales, el único pueblo escogido por el Señor, y él se ufanaba de eso, y se jactaba de eso. Entonces a mí me molestó en alguna ocasión, y hay un texto, no me recuerdo exactamente, por ahí, creo que en Deuteronomio está, donde dice, no por ser ustedes los mejores, yo los escogí porque ustedes eran los peores y los más pequeños. No los escogí porque eran los mejores, eran los peores. Hay un texto en la Biblia que lo dice y se lo dije a él, porque ya me tenía hasta acá en la jactancia de que eran el pueblo escogido, que eran especiales, y yo lo escuchaba y ya, y cuando yo le dije eso, bueno, me eliminó, nunca más me habló, qué sé yo, pero justamente lo que dices tú, Luis, ellos se creen especiales, se creen privilegiados. Y fíjate que lejos de eso, ellos tienen mayor responsabilidad. La Biblia dice que al que más se le da, más se le demanda. El que más tiene, más se le va a exigir, más se le va a pedir. Entonces yo creo que es mayor la responsabilidad, más que el privilegio, una tremenda responsabilidad. No se han dado, no lo ven de ese lado, ¿no? Pero es verdad. Muchas gracias, hermana Gloria. Que el Señor le bendiga. Gracias por su dedicación, su compromiso, su enseñanza. Estamos terminando el mes de la Biblia, pero vamos a seguir leyendo. No pare de leer la Biblia. Estamos leyendo el libro de Hechos para el concurso, pero a lo mejor vamos a seguir haciendo preguntas de Hechos para que usted termine de leer el libro de Hechos. Recuerden mandar el correo. Vamos a rectificar el correo, a ver si, porque algunos no han podido, pero me pueden mandar un mensaje. Ahí la hermana Gloria va a ser la jueza de quién va a ganar ese premio, así que vamos a ver. Bueno, y le puedo ayudar también si tiene dudas de un Sí, por empate supuesto. o un sorteo. Por Eh, supuesto, por la Ivonne. sí, así que el Señor le bendiga, le damos muchas gracias.
invitándolos siempre a nuestra escuela dominical, recordarles que la próxima semana vamos a tener clase para niños y para jóvenes. Así que se conecten todos los niños y los jóvenes. Dios les bendiga. Vamos a pedirle a la pastora que pueda orar para despedirnos. Recuerde también, si tiene su ofrenda, hacerla llegar a través de nuestra hermana Ivonne Leiva. La pastora iba a orar en silencio. Ahí sí. Ahí, ahora sí. Señor Dios nuestro, gracias. Muchas gracias, amado Dios, por la enseñanza que ha entregado a nuestra hermana Gloria. Gracias por ella, porque vemos que ella se ha preparado y está dispuesta a entregar lo que ha ido aprendiendo también para compartirlo con nosotros. Gracias te damos por todos los hermanos y hermanas que se han conectado con el deseo de conocer más de tu palabra, de aprender más. Esto nos hace bien saber que hay muchos que realmente anhelan estar aprendiendo. Oramos, Señor, con gratitud y al mismo tiempo todo lo que resta de este día lo ponemos en tus manos para que tú puedas tomar la dirección de todo. Señor, danos mucha sabiduría para no equivocarnos, porque a veces a causa de desconocer tu palabra, erramos. Ayúdanos sabiendo que tú, conociendo nuestra debilidad y nuestras limitaciones, danos de tu gracia y de tu poder a través de Jesús. Amén y amén. Gracias.